En este sentido, yo creo que este es una posibilidad de entender dónde estamos ubicados nosotros cuando trabajamos en comunicación-educación, cuando proponemos prácticas pedagógicas desde el punto de vista de comunicación-educación, cuando incluso proponemos trabajos en los cuales incorporamos tecnologías. Y allí uno podría decir, el encuentro es un encuentro político-cultural. En primer lugar, porque nosotros, como educadores, como sistema, etcétera, tenemos un horizonte político. Pero necesariamente, para ir desarrollando el trabajo en ese sentido, tenemos primero que reconocer el mundo cultural del otro al cual le vamos a hacer nuestra propuesta. En ese reconocimiento, o a partir de ese reconocimiento, vamos a intentar interpelarlo. Ojo, esto es lo que trabaja el marketing, ustedes lo saben bien. El marketing pone una cosa en circulación en el mercado a partir del reconocimiento cultural del consumidor. Es decir, si yo no hiciera ese trabajo, seguramente no vendería. La diferencia está en cuál es el horizonte político. El horizonte político es vender, el horizonte político es, vamos a llamarle en otros momentos, concientizar. El horizonte político es construir conocimientos y actuar de manera participativa, libre, etcétera, en la sociedad. ¿Cuál es el horizonte político? Va a determinar qué tipo de incorporación hago del reconocimiento del mundo cultural en mi interpelación. Y cuando yo interpelo, seguramente va a haber algún tipo de identificación por parte del otro. A ver, vamos a poner algunos ejemplos. Cuando nosotros tratamos de interpelar, tenemos que tener en cuenta que la identificación o la incorporación de elementos de esa interpelación no son meramente o no están meramente ligados a la posibilidad de razonar. Muchas veces las cosas me interpelan, me llaman, me provocan a un nivel de sensibilidad. Hay una pedagoga que es Rosa Nidia Buenfil-Burgos que dice: yo incorporo, hago cuerpo, y el cuerpo en este sentido vive de una fe ingenua, de una fe que no es racional. Es probable que a mí me toque, me interpele, por ejemplo, una determinada organización social, una agrupación estudiantil, pero también la reunión en la esquina para tomar cerveza y fumar un porro. Es posible que eso me interpele. Es posible que con eso yo me identifique y es posible que a partir de esas escenas yo aprenda, incremente mis lecturas y mis escrituras del mundo, mis lecturas y mis escrituras de la experiencia, de mi propia vida, etc. Entonces nosotros podemos asustar de que ocurra eso, pero si no reconocemos que ocurre eso, difícilmente vamos a poder interpelar, difícilmente nuestros estudiantes van a incorporar o se van a identificar con aspectos del modelo que nosotros estemos presentando. ¿Me expliqué? ¿Sí? Fui medio arrevesado. Es decir, es interesante mirar también cómo los diversos discursos sociales trabajan interpelando, y yo a veces me identifico con cosas de diferentes discursos. Es muy común que uno vea a un estudiante de izquierda en la universidad que se está identificando con un determinado discurso político y que vos le mirás los pies y tiene zapatillas de primera marca. Es decir, también incorporó algunos elementos del mercado. Y en nuestra sociedad, las identificaciones, esas identificaciones que no son totales, como decía Lacan, son secundum quid, según algunos aspectos, no son, digamos, con un solo discurso, no hay una identidad fuerte, sino que nos identificamos con varios discursos a la vez. La interpelación por ahí tiene que ver, por ejemplo, con la telenovela. A nosotros muchas veces, ustedes miran telenovelas, ¿no? La telenovela nos provoca identificaciones, nos provoca incremento en la lectura y la escritura del mundo, por identificación con algunas escenas, identificación con algunos personajes, etcétera. Pero para eso tiene que haber un reconocimiento del mundo cultural cotidiano nuestro. Ustedes saben que la producción de telenovelas, Brasil, que es uno de los principales productores de telenovelas, hace un fuerte reconocimiento del mundo cultural
para poder insertar este producto que interpele, incluso que produzca audiencia. Ustedes se acuerdan de Neustadt. Neustadt, cuando empezaba, el otro día lo veía en una entrevista, Neustadt cuando empezaba a decir que los ferrocarriles no servían para nada, que no cumplían bien su servicio, que eran un gasto, cosa que es en todo el mundo, es decir, no es un gasto, sino una inversión. Empezaba a decir que los hospitales no servían y seguidamente que había que privatizarlos. Entonces, fíjense lo que ocurre. Inserta este discurso, esta interpelación en un momento en el cual en el mundo cultural había mucha insatisfacción sobre el funcionamiento de los hospitales, de los ferrocarriles, etc. Pero el horizonte político desde el cual él interpela tenía que ver o se articulaba con el modelo neoliberal. Y entonces recurría a la figura de Doña Rosa, ¿se acuerdan? Bueno, de este modo funciona la interpelación todo el tiempo en nuestra sociedad. Entonces, la idea, cuando hoy planteaban cómo reinventar, cómo volver a dar sentido a la escuela en este mundo conflictivo y complejo en el cual estamos viviendo, yo creo que una de las cuestiones centrales es ubicarlo en estas coordenadas comunicacionales y culturales que tienen mucho que ver con el reconocimiento del otro. Enseguida descansamos. Quiero, frente, por ejemplo, a las producciones de los medios, frente a las nuevas tecnologías, tenemos que tener en cuenta que la recepción nunca es aislada, nunca es inaugural y nunca es individual. Yo la recepción, el proceso de recepción, lo experimento desde un campo de significación, un sistema de sentidos. Es decir, yo tengo una precomprensión de las cosas que me transmiten los medios, que me transmiten las tecnologías, y en cierto sentido me identifico, las uso, las consumo, etcétera, pero porque yo ya antes, desde mi grupo social, tenía una comprensión de ellas. Lo que tienen que provocar, desde el punto de vista pedagógico, el uso de medios y tecnologías es la posibilidad de incrementar lectura de la experiencia de la vida y del mundo, pero no pensando en que la lectura activa y crítica, que era mucho de lo que había en las propuestas de educación para la recepción, es una cosa que se da de manera absoluta. La lectura activa y crítica es relativa. ¿Por qué? Porque el lector es autónomo, el receptor y el lector es relativamente autónomo. Yo estoy muy condicionado por el texto que estoy recepcionando, por el texto que estoy leyendo, e incluso no puedo hacer cualquier lectura de un texto o de una producción. De lo que se trata fundamentalmente es de hacer o de incrementar los procesos intersubjetivos y participativos en cuanto al trabajo con la recepción de los medios y las tecnologías, tratando de alentar la problematización y la relación con el contexto de producción. Es decir, cuando yo miro cosas de la televisión, cuando trabajo con producciones que vienen con internet, etcétera, de lo que se trata es de ejercer esa potencialidad pedagógica que es el proceso de problematización, pero también, del otro lado, favorecer la producción y la escritura. No se trata solo de poner a nuestros alumnos en lugar de receptores y de usuarios, sino también de productores. Voy a saltear esto porque si no va muy bien. Entonces, si ponemos énfasis en la producción, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, porque de eso hablábamos cuando hablábamos del reconocimiento del mundo cultural, cómo prealimento este producto mediático, cómo prealimento el producto que voy a presentar con el uso de nuevas tecnologías. Es decir, desde qué comprensión y qué reconocimiento de los lenguajes, de los códigos, de los valores, las expectativas, etcétera, del otro. Cómo en ese producto, en esa producción, aparecen tres dimensiones. La dimensión expresivo-estética. Es probable que nosotros, nuestras producciones, estén tan escolarizadas que sean aburridas.
Luego la dimensión productivo-creativa, es decir, allí es central empezar a crear, empezar no solo a reproducir, sino a crear, utilizar desde un punto de vista artístico incluso estos productos, y la dimensión formativa, de acuerdo a lo que dijimos sobre la formación subjetiva. Cómo la producción mediática y la tecnología provocan o producen puentes de diálogo intercultural. Es decir, allí es importante tener en cuenta que el diálogo intercultural no es solo, por ejemplo, de nosotros con una cultura aborigen, es también el diálogo intercultural en términos generacionales. ¿Cómo provocamos ese tipo de diálogo a partir de las producciones mediáticas? ¿Cómo en esas producciones presentamos modelos de comprensión e identificación que, si yo no recojo elementos del mundo cultural del otro, difícilmente van a llevarme a hacer un proceso ni de comprensión ni mucho menos de identificación? Pero lo central, yo creo, es considerar a las producciones no como mensajes escolares, mensajes aislados, aunque fueran propios, sino como conjuntos textuales. Es decir, la interpelación en nuestra sociedad y en las sociedades en general no es un mensaje aislado, sino que es un conjunto textual cada vez más complejo, y que muchas veces el lector de ese conjunto textual está experimentando lo que Walter Benjamin llamaba un nuevo sensorium, es decir, nuevas formas de percibir, nuevas formas de sentir lo que se le propone desde los medios y las tecnologías.